Hola mundo, hoy vamos a hablar de mis recomendaciones de cómo iniciar en ciberseguridad. Empecemos. Antes de comenzar, quiero referirme brevemente a por qué hago este video en este momento. Últimamente he visto muchísimas dudas en cómo iniciar en ciberseguridad y hay carreras naciendo, técnicos en ciberseguridad que vamos a ver más adelante y cosas así. Hay mucha gente que está muy emocionada para entrar a este mundo y desde la perspectiva de como ingeniero de software, prefiero tratar de ayudar un poco a esas personas que no saben todavía ni siquiera qué es el mundo de la ciberseguridad, para que puedan iniciar y no después no tengan arrepentimiento de por qué alguien los guió por un camino, hicieron una carrera de 2 años y en realidad no era lo que querían y después no tienen opciones, por ejemplo. Así que vamos a hablar de esto. Primero, cómo no empezar en el mundo de la ciberseguridad. Hay muchas personas que ven el lado de hackeo y dicen, voy a hackear el Facebook de alguien, voy a hackear la NASA, me van a pagar millones por eso, voy a hackear un banco, me voy a ser millonario de esa manera, voy a hackear infinitas cosas. Y esta es la manera en la cual no recomiendo iniciar en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ya pasó eso de, oh, voy a hackear algo y me voy a ser millonario, ya pasó esa etapa. Hoy en día hackeas algo y de partida, obviamente, si nadie te descubre, ok, pudiste hackear algo, pero todas las leyes y todo ya están en pie para que todo eso sea delincuencia absoluta. Así que tú ir a hackear un banco para llenarte de dinero no va a ser el camino que uno cree para generar millones y que sea entretenido. Obviamente que hay excepciones, pero no es la manera en la cual yo recomiendo entrar a este mundo. Lo ideal y la manera en la cual las empresas te van a pagar es que tú generes valor con tus habilidades, no destrucción con tus habilidades. Y después, como sí recomiendo empezar. Por un lado, tengo un video anterior que habla de CTF. CTF es Capture the Flag y es algo que está ocurriendo ahora que son eventos y competencia de captura de banderas y las banderas son pequeños códigos que uno obtiene y va avanzando en desafíos. Es como la parte de un juego y una competencia de que implementa las habilidades de ciberseguridad, es decir, un poco de programación, un poco de redes, un poco de configuraciones de cosas y encontrar vulnerabilidades a cosas, obtener puntaje y obviamente participar en estos eventos para ver cómo son tus habilidades para descifrar y encontrar las banderas. También están los bug bounties. Y las bounties son las recompensas, entonces uno puede participar en estas cosas, uno encuentra un bug de alguna organización que quiere pagar por un bug. Entre estos hay Google y montones de otras organizaciones que pagan para que tú les digas si encuentras algún bug y tú usas tus habilidades, encuentras un bug, lo reportas y ellos te pagan. Y también está el camino tradicional, obviamente, que yo recomiendo en particular. Ingeniería en informática. Principalmente ingeniería. ¿Por qué? Porque la ingeniería te va a dar la fundación para poder hacer esta área y muchas otras más también. Con la ingeniería en informática tú puedes entrar en un montón de áreas después. Entonces, con la ingeniería en informática está bien, son años, pero te va a dar todo lo fundamental para que después tú puedas hacer, ¿cuánto? 6 meses de ciberseguridad, sacar un par de certificaciones y estarías muy bien para iniciar en este mundo. Aprender Linux. Aprender Linux es muy importante, muy, muy, muy importante aprender Linux. Aprender Linux principalmente porque, a diferencia de Windows, en Linux tú puedes descifrar cada parte de lo que hace el sistema operativo. Entonces tú puedes programar cualquier parte del sistema, aprendes un poco de los servidores, de las configuraciones de los servidores y de las diferentes variantes que tú puedes hacer en Linux y que, por ejemplo, en Windows tú no podrías hacer exactamente lo mismo. Aprender a programar es extremadamente importante y esto conlleva también un poco de matemática y un poco de, obviamente, de algoritmos y así. Y es parte si de verdad te quieres meter en ciberseguridad, programar es algo que vas a tener que integrar.
Si no sabes programar, en realidad tu espacio de participación en lo que es ciberseguridad va a ser muy restringido. Aprender a configurar redes. Y esto tiene que ver con que cada ataque de ciberseguridad de por sí, si traspasa de un equipo a más equipos, tiene que ver con la configuración de las redes. Entonces, si tú sabes de redes y puedes aprender de los puertos, de configuración de servidores y de programación, puedes no solamente monitorear cómo se genera un ataque, si sabes de redes, de programación y de Linux, de administración de servidores también, puedes llegar a monitorear lo que son las redes y además a cómo generar ataques de seguridad y detener ataques de seguridad mediante diversos equipos, difusión mediante redes y cosas así. Y lo último es obviamente, si vas a empezar en este mundo y de verdad quieres estar en serio en la ciberseguridad, vas a tener que empezar a saber un poco de cuáles ataques son los más populares y cuántos van pasando en la historia. Cuando ha habido ransomware hace un par de años, WannaCry por ejemplo, los ataques de DOS que ha habido, como Heartbleed y cosas así, y las diferentes vulnerabilidades. No solamente leas el ataque, no que puedas decir, WannaCry, no, sino que puedas entender por qué WannaCry funcionó, qué exploit hizo, qué vulnerabilidad había en los sistemas operativos en donde funcionó. Y entender la parte técnica de por qué esas vulnerabilidades funcionaron, por qué de verdad el ataque que haya sido funcionó. No es solamente que puedas contar la noticia. Y bueno, en base a lo mismo tengo algunas temáticas que recomiendo y que obviamente tienen que ver mucho afín con esto. Aprender a programar es lo inicial. Si te gusta la programación, excelente. Si no te gusta la programación, en realidad yo recomiendo que hagas otra cosa. Pero yo he sabido también de personas que hacen algo similar a ciberseguridad, pero por ejemplo que trabajan en organizaciones de ciberseguridad y se encargan de hacer más que nada informes. Entonces también hay espacio para personas que no necesariamente necesiten programar, pero la verdad yo veo a esas personas que hacen informes como simples intermediarios nomás. No modifican el código, no hacen que tus software sean mejores, simplemente hacen informes nomás. Así que aprender programación es una habilidad muy valiosa para entrar en ciberseguridad. Linux, como había dicho antes, Linux también. Configuración de servidores. ¿Por qué configuración de servidores y por qué le hago énfasis a esto? Cuando tú aprendes a configurar un servidor, aprendes cada parte de la configuración del servidor y empiezas a ver y dices, por ejemplo, cuando aprendí y decía, ¿qué pasa si me equivoco en esta configuración, en este puerto? ¿Qué pasa si me equivoco en las IPs que estoy escuchando para este servicio? ¿Qué pasa si me equivoco en un parámetro de eso? Hago mucho más vulnerable un servidor. Entonces uno puede aprovechar esas vulnerabilidades porque no todos configuramos nuestros servidores de forma perfecta. Usualmente nos equivocamos y hacemos un servidor un poco más vulnerable solamente para hacerlo más fácil de acceder para nosotros, por ejemplo. Aparte de eso, muchas veces hay empresas u organizaciones que utilizan software preconfigurados, que en vez de ir y configurar todo parámetro por parámetro, utilizan un software que viene preconfigurado, lo cargan y las configuraciones ya están hechas por ellos. Entonces hay parámetros que ellos nunca van a modificar. Y lo peor es que uno dice, esto no debería pasar nunca. Pero ¿han visto lo que ha pasado con las cámaras de vigilancia? ¿Cuántas cámaras de vigilancia tienen las configuraciones por defecto? Investiguen un poco y se van a dar cuenta de la vulnerabilidad de eso. Y si eso pasa con cámaras de seguridad, imagínense con los servidores también. Lo de networking, que tiene que ver con redes y que tiene que ver con los puertos y todo eso, es básicamente lo mismo. Lo de hardware. ¿Por qué hardware también? Uno dice, ciberseguridad se aleja mucho de hardware, pero, hay todo un dilema en cuanto al hardware. Por ejemplo, está este chip, que es un chip de Intel metido en los procesadores y que básicamente es un manejador que tiene un pequeño sistema operativo y que se comunica directamente con el procesador y con el almacenamiento de un computador y está en todos los computadores. Y todavía no sabemos por qué está ahí. Entonces, hay que entender un poco del hardware para saber con qué realmente estamos tratando. Y hay varias vulnerabilidades también posibles en el hardware. Entender, por ejemplo, qué pasa cuando la gente va y pone un USB killer dentro del USB. Cosas así pequeñas de entender de por qué el hardware también es una vulnerabilidad.
Después también base de datos. Y lo dejo como una pregunta también, porque no es algo que necesariamente sea tan importante como programar, por ejemplo, pero las bases de datos son un anexo a lo mismo. También aprender un poco de base de datos nos va a servir para poder saber cómo se almacenan infinitos datos dentro de servidores. Y esas mismas comunicaciones también tienen vulnerabilidades dentro medio. Lo otro es inglés, y no puedo dejar de hacer énfasis en esto. El inglés es extremadamente importante, y principalmente en ciberseguridad, porque uno quiere estar al tanto de todas las noticias. Entonces, si uno puede acceder al contenido directamente en inglés, uno ya está más adelante de las noticias. Y lo otro es encriptación. Y encriptación incluye un montón de otros parámetros que también tienen que ver con Linux, con configuración de servidores y todo eso, pero no sobra recalcarlo. Y bueno, dejo dos principales sitios web. OWASP es un sitio enorme con una cantidad infinita de contenido. Y Is the Internet of Fire, eso es un sitio súper simple que vamos a ver al tiro. Este habla de alguna vulnerabilidad y podemos ver vulnerabilidades anteriores y podemos ver el detalle de alguna vulnerabilidad. Este es Is the Internet of Fire. Y este es OWASP. OWASP es un sitio con infinito contenido que tiene libros, cosas para bajar. Y esta es, como lo dice OWASP, es libre y abierta comunidad de seguridad de software. Y este sitio es excelente, ¿eh? Tiene muchísima información. Y yo he visto acá checklist para software cuando yo hago alguna validación, por ejemplo. Me meto aquí, busco el checklist y empiezo a ver qué no he considerado todavía para validar el software y cosas así. Y lo último es, en un momento vi una recomendación de esto, que esta es una carrera de técnico en ciberseguridad. Y aquí es lo que yo quiero hacer énfasis de que yo no recomiendo este camino. ¿Y por qué no lo recomiendo? Porque uno ve todo esto que nace por el interés de la ciberseguridad y después uno se mete en la malla curricular. Y si vemos acá, la carrera es de 2 años, 100% online, entonces obviamente a la gente le gusta porque la pueden hacer en su tiempo. Y bien, el primer año, fundamentos de hardware y software, que es básicamente lo que dije yo. Desarrollo de habilidades para el aprendizaje que, bueno, es útil pero no necesario. Nivelación de matemáticas, o sea, matemáticas básicas, programación, como había dicho yo. Fundamentos de redes y seguridad, evaluación de procesos, técnicas de móviles inalámbricas, que es básicamente lo mismo que dije. Comunicación oral escrita, bueno, no es que sobre, pero filo. Marco legal. La parte legal también es importante de entender porque si uno quiere de verdad entrar a la ciberseguridad, uno no puede entrar botando la puerta y hackeando a todo el mundo. Criptografía, que tiene que ver con encriptación también. Gestión de certificados. Tecnologías de Internet para entender obviamente la parte de redes y cómo funciona eso hoy en día. Gestión de la seguridad y de incidentes. Hacking ético. Tecnologías aplicadas. Básicamente lo mismo que dije yo. Hardening, esto tiene que ver con las configuraciones y hacer los sistemas más robustos para no tener tantas vulnerabilidades. Es básicamente lo mismo que dije yo. Sin embargo, esto va a demorarse 2 años y lo único que van a poder hacer es poner la puerta, poner sus pies en la puerta para tratar de entrar a una empresa de ciberseguridad. Si es que, nada más. No va a ser un título que les va a servir para nada más que para, ojalá, tratar de entrar a una empresa y van a entrar como técnico. El problema está en que yo busqué después técnicos en ciberseguridad en Indeed y otros sitios web y nadie busca un técnico en ciberseguridad. Buscan un ingeniero en ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es la manera que recomiendo yo? Estudien para ser ingenieros en ciberseguridad, estudien ingeniería informática y después hagan un par de certificados, el certificado de hacking ético, por ejemplo. Y la certificación también pueden hacer algunas de Linux o cosas así. Y sí, se van a demorar harto más que esto, pero van a tener los inicios mucho más robustos para entrar en el mundo de la ciberseguridad. El otro es que si la ciberseguridad por alguna razón no les gusta, si estudian informática van a poder hacer cambios transversales a otro tipo de áreas, a hacer software, por ejemplo. En cambio, si ustedes hacen el título del técnico en ciberseguridad y
no obtienen trabajo de esta manera, no van a poder hacer ninguna otra cosa aparte de ciberseguridad. Y eso es lo que a mí me complica mucho de este tipo de carreras, que nacen bajo el interés de la gente, pero en realidad acotan mucho las opciones de las personas que estudian estas carreras. Eso sería por hoy. Cualquier duda que tengan de ciberseguridad, obviamente, dejen un comentario nomás. Ojalá hayan aprendido algo. Si te gustó este video, un like siempre es agradecido. Cualquier duda o inquietud, deja un comentario. Los respondemos todos los días. Para más videos de tecnología, programación, bases de datos Linux y mucho más, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.